Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contentos nuevamente por la oportunidad, el desafío y, por qué no decir también, el gozo de poder hablar del Señor a través del libro del Apocalipsis. Lo estoy haciendo con mucho respeto, con mucho cuidado y con mucha fidelidad. Primeramente entendiendo que este mensaje final, al final de la Biblia, está centrado principalmente para la iglesia. En cualquier época, en cualquier etapa de la iglesia, este mensaje de las siete iglesias representa a la iglesia cristiana en general, con características distintas, con oportunidades distintas, con persecución, sin persecución, con doctrinas correctas, con doctrinas quizá erróneas, con doctrinas correctas, pero quizás abriendo la oportunidad para que falsas doctrinas se puedan apoderar de ella. Y el Señor va hablando a cada uno a través de estos mensajeros, de estos ángeles, va entregando un mensaje. Hay algunas iglesias que reciben una mayor amonestación, una mayor reprensión de parte del Señor y una advertencia. Es Jesucristo mismo quien está hablando a estas iglesias y les dice algunos mensajes que son bien fuertes, pero sin embargo a cada una de ellas las llama y las invita con amor a proceder al arrepentimiento. Así es que en este sentido quiero también que nosotros nos ubiquemos en esa realidad. Vemos que la iglesia del Señor, la iglesia cristiana que el Señor ha levantado a través del Espíritu Santo para edificación del cuerpo del Señor, para edificación de los hijos del Señor, también está llamada a arrepentirse. En esta oportunidad quiero invitarte a seguir en el capítulo 3, pero con una nueva epístola, una nueva carta, un nuevo mensaje a una nueva iglesia. Y quiero que te centres y quizás antes de escuchar esta cápsula reflexiva, de escuchar esta meditación, esta reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, tú te des la oportunidad de por ti mismo leer el capítulo 3 entre los versos 7 y 13. Un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y el Señor también tiene una perspectiva para ella y habla muy bien de ella también. Dice el Señor a esta iglesia en el versículo 10, que es el versículo base, si bien como yo te dije, el mensaje está centrado entre los versículos 7 y 13, hay un versículo que va a acompañarnos, que hace referencia también a esta iglesia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Con este versículo de introducción, con este versículo base, con este versículo clave para el entendimiento de esta nueva carta a una nueva iglesia, es que te invito a que podamos orar, pedir la dirección del Espíritu Santo y dejarnos acompañar por el Señor en esta nueva reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Querido Padre Celestial, Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres, Señor. Y porque a través del mensaje de las siete iglesias tú puedes ir puntualizando también en cada uno de nuestros aspectos, Señor. Tú muestras una panorámica, Señor, de cómo son las iglesias, las características que tienen las iglesias. Si bien es cierto, las iglesias cristianas eran mucho más que siete, pero en esta completud del número 7 tú quisiste darnos un mensaje para nuestra generación, para nuestra época, pero también a lo largo de todo
el mensaje cristiano, de toda la cristiandad. Y nos has pedido apoyarnos en el Espíritu. Y nos invitas a leer tu mensaje y nos invitas no solamente a leer, sino que a comprender. El que tiene oído oiga, pero también que entienda la profecía, que entienda el mensaje del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso, Señor, acompáñanos en este nuevo desafío de poder entender aún un poco más tu palabra. En cada uno de estos mensajes hemos invitado a las personas que puedan leer por sí mismos también los mensajes que están ahí descritos. Hay un acompañamiento de parte de esta lectura, de esta interpretación y de esta reflexión para que la meditación y esta cápsula espiritual pueda tener un cierto sentido. Pero sabemos, Señor, que lo principal es pedir tu Espíritu Santo para que trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos asumir el compromiso cristiano de poder primeramente mirarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de nuestra condición, mirar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y por sobre todo reflexionar sobre este punto y tomar una actitud de arrepentimiento porque el Señor en cada una de las iglesias también tiene de la oportunidad de brindarnos una promesa maravillosa. Todo te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Es así como el Señor nos habla, ¿verdad? A través de estas cartas en las cuales también se le ha pedido al ángel de la iglesia que pueda centrar ese conocimiento. Entre las iglesias que están aquí representadas, las 7 iglesias, solo dos de ellas, la Esmirna y de la cual vamos a hablar ahora, son las que no recibieron ninguna nota de reproche, de desaprobación, una reprensión. Y esta, además de la iglesia de Esmirna, con la que ya hemos tenido la oportunidad de mencionar, también se encuentra la iglesia de Filadelfia. Estas dos iglesias no eran las más grandes ni las más ricas, al contrario, tanto Esmirna como Filadelfia eran iglesias pequeñitas, con pocos miembros, con recursos económicos bastante limitados y enfrentaban un ambiente extremadamente hostil, digamos. Sin embargo, el Señor miró la situación de ellas, miró su condición para ellas y las halló principalmente fieles. Eso es algo muy importante que tú y yo debemos mirar. Filadelfia literalmente era la ciudad del amor fraternal. Es para esta iglesia que el Señor Jesús envía una carta, ¿verdad? Y nos enseña varias lecciones acá puestas. Filadelfia, en este caso, la moderna Alasechir, era la más joven de las 7 ciudades. La habían fundado unos colonizadores de Pérgamo y en el reinado de Atalo, Atalo II, que reinó entre los años 159 y 138 antes de Cristo, tal era el amor del rey Atalo que tenía a su hermano Eumenes, que se llamó Filadelfo, que puso ese nombre, el nombre del que ama a su hermano. Y de él tomó el nombre de la ciudad, ubicada en una región volcánica, en una región compleja. Filadelfia era el blanco de frecuentes y peligrosos sismos o terremotos que podríamos llamar. Y por eso la población era pequeña y el pueblo vivía asustado por la inestabilidad, a menudo sacudida por terremotos, como bien decíamos. Ella fue destruida en el año 17 después de Cristo, junto con Sardis y las otras 10 ciudades del Valle de Lidia. El miedo hizo que gran parte de la población dejase de vivir dentro de sus muros para vivir en tiendas fuera de la ciudad. La ciudad era famosa por la fertilidad de los campos y su alrededor. Además, estaba situada en un lugar muy estratégico, en la encrucijada de las rutas comerciales de Misia, Lidia y Frigia. La ruta principal,
donde pasaba el correo imperial de Roma, vía Troas. Por eso es que la ciudad ganó el título de la Puerta del Oriente. E hizo en este sentido una de ella una ciudad con gran importancia, una importancia comercial. Esta ubicación estratégica dio a la iglesia la oportunidad de difundir el Evangelio. También era llamada de la pequeña Atenas por tener muchos templos dedicados a los dioses. La adoración principal era hacia Donicios, también en ese tiempo ya conocido como Baco, porque estábamos en la presencia del Imperio Romano. Filadelfia no era una ciudad importante bajo el punto de vista político o económico. Sin embargo, tuvo un prestigio delante de los emperadores de Roma. Jesús a esta iglesia se presenta a ella. Y el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y puede abrir. Así lo menciona en el verso 7. El Señor abre la carta de la iglesia de Filadelfia revelando tres nuevos títulos. El que es santo y verdadero es uno de ellos. Hasta cuando el Señor santo y verdadero, el santo y verdadero, ¿verdad? Por lo que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Así nos dice Primera de Juan, ¿cierto? Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. También él tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. El término llave de David es claramente una alusión a la profecía de Isaías 22:22, donde el profeta dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Él cerrará y nadie abrirá. A eso hace mención también. También dice que le da una potestad que es dada desde el cielo y en la tierra. Pedro también menciona que fueron dadas las llaves del reino de los cielos en Mateo 16, 19. Jesús coloca delante de esta iglesia una gran oportunidad. Dice que Él conoce las obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta al cual nadie puede cerrar. ¿Verdad? Aquí Dios promete en este sentido, en el Antiguo Testamento, la misma unción que se dio a Ciro, a quien se le llama el ungido, que abrió las puertas de aquella que no se podían abrir. Tú sabes que Ciro pudo abrir las puertas de Babilonia y pudo entrar unas puertas que era imposible desde un punto de vista humano abrir. Porque en este caso, el Señor es quien abre las puertas, es el Señor quien me abrió la puerta. Segunda de Corintios 2:12. Cuando estaba encarcelado en Roma, a pesar de tener resultados tan fantásticos, el Señor le expresa hacia la iglesia de Colosas por intermedio de Pablo. Dice, oren también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Jesucristo. Así es que esta ciudad era un lugar que tenía una promesa en las cuales el Señor iba a permitir abrir ciertas puertas, puertas que no se podían abrir, e iba a cerrar puertas en el caso de puertas que era fácil quizás poder abrir. Cristo tiene las llaves y abre las puertas a su antojo. Él es quien sabe cuándo abrir las puertas cerradas de nuestro corazón, las puertas cerradas de nuestra insensatez. En primer lugar, el Señor nos presenta que esta era una iglesia que tenía poca fuerza, quizás llamada débil en el versículo 8.
La congregación pequeña, modesta, compuesta por cristianos pobres y esclavos, tenía pocos recursos para trabajar, quizás como tu iglesia, como la mía, pero estaba allí puesto el Espíritu del Señor y era rica en oportunidades. En segundo lugar, había oposición de la iglesia, hacia la iglesia, de parte de la ciudad. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que en este caso mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan lo que yo te he amado. Así nos dice el Señor. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre toda la tierra, como leíamos también en el verso 10. Porque yo conozco tus obras, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, dice el Señor a Filadelfia, y no has negado mi nombre, que eso es lo más importante, ¿verdad? No poder no negar el nombre de nuestro Señor. La iglesia, a pesar de ser pequeña y quizás con poca fuerza, tenía una claridad en el mensaje. La fuerza de Filadelfia no estaba en su fama, ni en su vida, ni en su poder, sino que la fuerza estaba en el Dios que nos perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. La fuerza de Filadelfia estaba centrada en el Señor. La iglesia tenía esta posibilidad. En segundo lugar, para la iglesia de Filadelfia, que estaba perseguida y era odiada por el mundo, así como puede ser tu iglesia o la mía, dice el Señor Jesús, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan como yo te he amado. Sería maravilloso que nuestras iglesias pequeñas, nuestras pequeñas congregaciones, muchas veces perseguidas, qué lindo sería lo que se pudiera experimentar en el Señor y que en este caso las personas pudieran reconocer cómo Dios ha amado a su iglesia. Porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de tu hora de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba, del momento complejo, del momento difícil, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan y moran la tierra. El Señor hace una promesa maravillosa. Señor dice, he aquí yo vengo pronto, retén aquello que tienes, para que ninguno tome lo que yo te he entregado, que es tu corona. En segundo lugar, Jesús asegura que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El mismo nombre que recibe el Señor. Qué maravilloso es lo que el Señor quiere entregarnos a nosotros como iglesia, a este mensaje de las siete iglesias, a un mensaje también de una iglesia que en algún momento fue perseguida, pero que se dejó guiar por el Espíritu del Señor. Así que esto es importante. Esto es lo fundamental. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice el verso 13. Que el Señor te acompañe para que puedas tener el espíritu de esta iglesia de Filadelfia y realmente puedas vivir la oportunidad de dejarte guiar a pesar de ser una iglesia pequeña, pobre, débil, pero que pueda estar cimentada profundamente en Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia, y como decimos nosotros, gracia y paz.